Buenas noches, hermanos y amigos. Les manda saludos su hermano en Cristo y amigo Raúl León, predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Y hoy vamos a tomarnos este momento, esta hora, para hacer un estudio de la palabra de Dios, esperando que llegue a ustedes para la gran edificación y para la gloria y la honra de Dios. Así que vamos primeramente a encomendarnos a nuestro Dios a través de una oración. Alabado Señor, bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tú que eres el principio y el fin, la alfa y la omega, bendito Dios, oramos en esta noche, Padre bendito, te rogamos que inclines tu oído, bendito Dios, a esta plegaria que te hacemos, Padre, en la cual queremos primeramente darte gracias por tus bendiciones, bendito Dios, gracias por la vida que nos das, por la salud y por permitirnos poder subir este video, el cual, bendito Padre, te pedimos que para todas aquellas personas que han de escucharlo, Señor, pues sea de edificación, que sea de un gran aprendizaje, bendito Dios, pero que todo esto, Señor, sea para la gloria y la honra tuya, Padre bendito. Así que derrama bendición, eh, ayúdame, Padre, dándome el conocimiento, dándome la sabiduría para que el estudio sea de la mejor manera, para que lo podamos comprender y que pues, sea algo entendible, bendito Padre. Bendice a todos nuestros hermanos en Cristo, bendice a todas las personas, Padre, de este mundo, y pues quédate con nosotros, Señor. Todo esto te lo hacemos llegar en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar, vamos a pasar ahora sí con el estudio de esta noche, en el cual vamos a comenzar a ver un tema acerca de la Biblia, hermanos. Y es algo muy importante, es algo especial. Cada que tomamos nuestras Biblias y comenzamos a leerlas, porque sin lugar a dudas, al comenzar un estudio bíblico, pues vamos a iniciar con el estudio del libro más importante en todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que en la Biblia viene escrito, pues no es palabra de seres humanos, no es voluntad de las personas, sino voluntad de nuestro Padre Celestial, aquel quien merece la gloria y la honra, aquel que merece ser alabado, aquel que es nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro Salvador. La palabra de Él, la palabra de Dios, es la que está escrita aquí en la Biblia. Entonces, por ello, pues es algo muy especial y maravilloso el saber que vamos a comenzar a estudiar puntos importantes acerca de la Biblia. Y en esta lección, hermanos, acerca de la Biblia, vamos a estar, si Dios quiere, si Dios nos lo permite, si nos presta la vida y la salud, vamos a estar estudiando 6 lecciones. En estas 6 lecciones, primeramente, vamos a estudiar acerca de la composición y la organización de la Biblia. Vamos a estudiar en la segunda lección por qué debemos de estudiar la Biblia. Lección número 3, cuáles deben de ser nuestras actitudes al momento de estudiar nosotros la Biblia. Lección número 4, cuáles son los propósitos de la Biblia. Lección número 5, cómo estudiar la Biblia. Y vamos a finalizar con la lección número 6, en la cual vamos a estar mirando
cómo memorizar la Biblia. Entonces, estas lecciones, si Dios lo permite, son las que estaremos transmitiendo primeramente el Señor. Y pues ahora sí que espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Entonces, pues en esta noche vamos a comenzar con la primera lección, la cual pues lleva por título la composición y la organización de la Biblia. Entonces vamos a comenzar desde cero, mirando este tema importante porque sin lugar a dudas o llega a pasar, ¿no? En muchas ocasiones que personas estudiamos la Biblia. Incluso tenemos ya un par de años o muchísimo tiempo más estudiando la Biblia, pero en ocasiones no nos cuesta trabajo saber dónde encontrar, por ejemplo, no sé, Jonás. Hay ocasiones en que sabemos, ¿no?, que Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento, pero por lo mismo que no conocemos la composición, no sabemos cómo está organizada la Biblia, pues llegamos a batallar al encontrar al profeta Jonás, ¿no? A lo mejor suele pasar en hermanos que decimos vayan a Jonás y resulta que están ahí por Hebreos o andan allá por las cartas del apóstol Pedro. Entonces, de aquí yo quiero que veamos lo importante que es conocer bien la Biblia. Y algo muy importante que debemos saber es que nosotros como estudiantes, nosotros como ahora sí que intérpretes de la Biblia, pues debemos de conocerla bien, de pies a cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, pues entonces vamos a enseñar cosas erróneas a las personas, vamos a mostrarles cosas que no sabemos o que ni siquiera tenemos idea. Entonces, de aquí viene la importancia de saber bien de qué forma está organizada la Biblia. Y esto es algo que todas aquellas personas que estudiamos la Biblia, pues es lo básico que debemos de aprender, lo básico que debemos de hacer. ¿Para qué? Para precisamente, pues no estar ahí delante de los hermanos o delante de las personas o delante de la gente, ¿verdad? De estar pues batallando al encontrar un versículo o batallando al encontrar algún capítulo o algún profeta o alguna carta, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la importancia de este tema. Entonces, vamos a primeramente ver, hermanos, qué significa la palabra Biblia, ¿no? Es importante también saber el término Biblia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos una Biblia, estudiamos, escudriñamos, pero no sabemos ni siquiera lo que quiere decir. Entonces, vamos a ver aquí que la palabra Biblia es un término que procede de la palabra griega biblión, la cual significa rollo, papiro o libros. Es decir, hermanos y amigos, que la palabra Biblia significa libros. Si bien es cierto, nosotros podemos ver que únicamente un libro, ¿no? Podemos decir, bueno, pero ¿por qué libros? Si yo veo que pues son muchos, ¿no? Pero pues recuerden, ¿no? Que aunque nosotros veamos uno, pues la Biblia en realidad pues está compuesta de muchos libros. Ahorita más adelantito vamos a ver cuántos libros contiene la Biblia. Entonces, por esa razón, la Biblia, hermanos, significa la palabra, o la palabra Biblia significa libros, y por la razón de su importancia, hermanos, se conoce como el libro de todos los libros. Y es que esto es algo muy importante, hermanos, porque sin lugar a dudas, a lo largo de mi experiencia que tengo como cristiano, me ha tocado ver cómo la Biblia, la cual bien sabemos que es palabra de Dios, ha tenido ese poder
de cambiar personas. Ha tenido ese poder de transformar vidas. Hemos conocido muchos predicadores, muchos estudiosos de la Biblia, muchos maestros, que antes de ser maestros de Biblia eran drogadictos, algunos eran borrachos, algunos andaban robando, algunos hasta vendiendo droga. Entonces, vean qué gran bendición, qué gran importancia de la Biblia, que con el simple hecho de que nos pongamos a leerla y por supuesto, ¿verdad? La ayuda de Dios, el deseo que también sentimos al escudriñarla, al estudiarla, pues esto provoca que en cada uno de las personas pues empiecen a cambiar, empiecen a dejar esos vicios, empiecen a dejar esa vida pasada, y todo gracias pues a Dios, a que hemos leído la palabra de Dios. Yo en lo personal, yo no tuve esa oportunidad de haber nacido en una familia cristiana, en una familia bajo la voluntad de Dios, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que un día llegó un hermano a predicarme el Evangelio y para la gloria y la honra de Dios, y gracias a ese hermano, pues hoy puedo decir que he cambiado, que he dejado de hacer aquellas cosas que anteriormente hacía. Entonces, de aquí podemos ver la importancia que tiene la Biblia. Por esa razón, reitero, que se conoce como el libro de todos los libros. Entonces, espero que no se nos olvide este punto, que la palabra Biblia significa libros. ¿Qué más? La Biblia fue escrita, hermanos y amigos, por aproximadamente 40 hombres. Todo esto en un periodo aproximado de 1600 años. Y es algo, hermanos y amigos, muy especial y maravilloso saber que a pesar de que estos hombres no tuvieron manera de consultarse el uno al otro, ya que no fueron contemporáneos, no hay contradicción entre ellos. Y estos hombres fueron también personas que tuvieron distintos oficios, distintos trabajos, ¿no? Por ejemplo, Pablo, sabemos que era constructor de tiendas. Tenemos a Salomón, quien fue rey. David fue pastor y también fue rey. Hay quienes fueron profetas. Por ejemplo, el apóstol Pedro, él era pescador. Entonces, cada personaje que escribió la Biblia tenía diferente oficio y no se conocieron, o sea, no todos fueron contemporáneos. Y eso es lo maravilloso de la palabra, ¿verdad? Que no hay contradicción entre ellos. Hoy en día es muy triste ver cómo entre mucha hermandad, entre muchas iglesias de Cristo, hay muchas contradicciones, hay muchos debates en cuanto a temas bíblicos, lo cual pues habla de que son mentes humanas, y eso es lo maravilloso de Dios, que Pablo no contradice lo que habla, por ejemplo, Malaquías o Isaías. O sea, Pablo no contradice, sino al contrario, ¿no? Él está de acuerdo con lo que dicen los profetas. Y podemos ver entonces entre estos hombres que a pesar de que no vivieron en la misma época, a pesar de que no fueron contemporáneos, no hubo contradicción entre ellos. ¿Qué es lo que nos deja claro aquí, hermanos? Que la Biblia proviene de una sola mente. ¿Cuál es esta mente? La de Dios. Y eso es algo muy bonito, hermanos. Es algo muy importante, es algo que nos deja claro a nosotros que la Biblia es inspirada por Dios. Y igual vamos a comprobar cómo la misma escritura nos lo va a mencionar, nos va a hacer ver que efectivamente es palabra de Dios.
Por ejemplo, vemos aquí segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que dice de la siguiente forma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí está, hermanos. Si bien es cierto, Pablo escribió, David escribió, Pedro escribió, Lucas escribió, Mateo, o sea, a pesar de que ellos humanamente fueron escritores de la palabra, vemos que lo que escribían no era palabra de ellos, no era mente de ellos, no eran ideas de ellos, sino que era la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Por eso dice aquí la palabra, no ha sido traída por voluntad humana. Aquí podemos ver claramente cómo el ser humano no tuvo absolutamente nada que ver con la escritura, sino que fue la inspiración que Dios le dio a estas personas. Entonces, cuando nosotros leemos un versículo bíblico, no es idea de Pablo, por ejemplo, no son ideas de Pedro, no son ideas de Lucas, son ideas de quién? De inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo importante que cada uno de nosotros lo entienda y lo comprenda. Dice segunda de Timoteo 3:16, aquí nuevamente nos lo recalca, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, nosotros sabemos que cuando hablamos de toda la escritura, pues está haciendo referencia desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que la palabra es de Dios y no solamente una parte, no solamente algunas cartas, no solamente algunos libros, no. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. Y vean, también nos menciona aquí que también nos sirve para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, nuevamente, vemos que la Biblia por sí misma nos muestra que los hombres que le escribieron fueron inspirados por Dios. Y aquí Pablo también nos lo vuelve a recalcar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Vean aquí dice la siguiente forma, lo cual también hablamos. Y dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces, vean, lo que los apóstoles enseñaban no eran palabras de ellos. No era como que de repente a Pedro se le ocurrió que tenía que bautizar o que tenía que arrepentirse aquel que pecara, no. Todo lo que Pedro enseñaba era porque se lo había enseñado el Espíritu Santo, como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por eso dice él aquí, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, con estos tres pasajes podemos darnos cuenta que ciertamente la escritura pues ha sido inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. O sea que debe de quedarnos claro a todos y cada uno de nosotros que aquellos hombres que escribieron, todos, sin excepción, todos ellos fueron inspirados por Dios, lo cual pues, nos corrobora que las Sagradas Escrituras pues son palabra de Dios. Entonces vamos ahora, hermanos, a pasar a la composición de la Biblia. Es decir, de qué manera se forma, cómo se divide la Biblia, cómo se divide las Sagradas Escrituras. Y algo importante que debemos de saber es que la Biblia se divide en dos bloques grandes. Hay una división en las Escrituras. Si usted tiene una Biblia ahí en su hogar, se va a dar cuenta que si leemos o si vemos desde Génesis y hasta Malaquías, nos vamos a dar cuenta que toda esa parte se le llama el Antiguo Testamento.
Y después de allí, ¿no? Sabemos que hay 400 años de silencio, 400 años donde Dios no habló. 400 años después viene ya con la llegada de Jesús el Nuevo Testamento, el cual empieza desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis, el cual fue escrito por el apóstol Juan. Entonces, esto es algo importante que debemos de saber, que la Biblia pues tiene esa gran división en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, contiene 39 libros. 39 libros contiene el Antiguo Testamento. Estos libros están divididos de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos los libros escritos por Moisés, también conocido como la Torá o como el Pentateuco, que viene siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, estos son los 5 primeros libros de la ley. Después tenemos 12 libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. De allí vienen 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Después tenemos a los profetas mayores. Ahora, ¿por qué profetas mayores? No vayamos a pensar que porque eran ya de una edad más avanzada o porque ya estaban, pues sí, ¿no? Hablando de la longevidad, ¿no? Que hayan estado ellos más grandes. O sea, no es esa la razón por la cual se les llama profetas mayores, sino que ellos se les llama así porque han escrito más. Sus libros que están allí en la Biblia, vemos que son más largos que, por ejemplo, los de los profetas menores, los cuales pues contienen hasta de 2 o 3 capítulos, ¿no? Que vienen siendo los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, esta es la división del Antiguo Testamento. Recuerden, en total son 39 libros. Después tenemos el Nuevo Testamento, el cual contiene 27 libros. Entonces nos damos cuenta que la Biblia en total pues tiene 66 libros. Son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo se dividen estos? Bueno, tenemos los 4 evangelios, los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues ahí tenemos un libro histórico que es donde comienza la iglesia de Cristo, el cual es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos las cartas paulinas, viene siendo Romano, Primera y Segunda de Corintio, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Timoteo, Primera y Segunda, Tito y Filemón. Todas estas cartas escritas por el apóstol Pablo. Después tenemos aquí estas cartas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y por último tenemos un libro profético, ¿no? El cual es el libro de Apocalipsis. Entonces, en total vemos que son 27 libros. En la Biblia es muy importante que nosotros entendamos que se encuentran 3 periodos distintos, 3 eras o 3 dispensaciones. Es decir, que pues, hubo 3 formas en las cuales Dios se comunicaba con la humanidad. Y vamos a leer aquí lo que nos dice Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 2, que dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos pasajes podemos ver que Dios ha hablado con las personas, con los seres humanos,
pero de distintas maneras. Por ejemplo, allí en el versículo 1, ¿verdad? Nos está mencionando las Sagradas Escrituras que Dios habló de muchas maneras, pero es importante que nosotros recalquemos que esas maneras en las que Dios habló con la humanidad fue en otro tiempo, no en el tiempo actual, no en el tiempo de nosotros, sino ya en un tiempo pasado. Y lo que nos dice aquí, que primeramente le habló a los padres, también conocidos como los patriarcas, por ejemplo, Abraham, Noé, Adán, quienes eran profetas, ¿no? O sea, Dios le hablaba a ellos, a los padres, también a los profetas, y dice ahí en el versículo 2, ¿no? Que en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos ver estas tres dispensaciones, estas tres eras, las cuales pues es muy importante que nosotros estudiemos para saber pues los tiempos que hay dentro de la Biblia. Y esto es importante porque pues en muchas ocasiones hay personas que se dicen ser pastores, que se dicen ser hombres de Dios y engañan a muchas personas diciendo que Dios les habla, que Dios les da visiones o que Dios les dio sueños, lo cual pues obviamente en estos tiempos ya no es así. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la era patriarcal, ¿verdad? Que era cuando Dios hablaba pues de esas formas, ¿no? Porque ciertamente pues cuando Dios se comunicaba con los padres o hasta con los profetas, ¿verdad? Dios pues sí daba visiones, daba sueños. Incluso podemos ver ahí en la Biblia que también hablaba a través de sus ángeles. Entonces eran maneras en las que ciertamente Dios se comunicaba con la humanidad, pero recuerden, no vamos a ver ahorita que era pues por algún periodo de tiempo nada más, no es como que hoy en día Dios hable de la misma forma, ¿no? Porque vemos que aquí nos dice que nos ha hablado a través de su Hijo en estos últimos días. Y también quiero que veamos aquí esta imagen en donde podemos ver las tres eras de las cuales mirábamos allí en Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 al 2. Tenemos aquí ilustrada esta imagen donde podemos ver primeramente que tenemos la era patriarcal, la cual comienza desde el libro de Génesis hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. Es decir, que esta era comienza desde Génesis capítulo 1 y termina en Éxodo 20, cuando Dios le entrega la ley de los 10 mandamientos a Moisés, quien era considerado también como un profeta. Después tenemos la era mosaica. Esta era mosaica pues comienza precisamente desde Éxodo 20, desde la entrega de los 10 mandamientos, y termina hasta el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro comienza el primer sermón en el día del Pentecostés. Y después tenemos la última era, que es la era cristiana, en la cual vivimos hoy en día. Esta era comienza desde el primer día, desde el primer Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, hasta el fin de los tiempos. Y esta era, pues está de Hechos 2 hasta Apocalipsis. Esta era, pues obviamente, va a terminar el día que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero aquí estamos mirando entonces las tres eras, los tres tiempos en los cuales Dios se comunicó de diferentes maneras con la humanidad. Vamos ahorita a ir estudiando un poco acerca de cada era, de la era patriarcal, la era mosaica
y la era cristiana para comprender de una mejor manera un poco acerca de estos tiempos. Y vamos a ver primeramente la era patriarcal. Y para ello, pues es importante comprender qué es o qué era un patriarca. Y vemos que aquí que la palabra patriarca significa padre, líder, jefe, gobernante. Por lo tanto, literalmente esta dispensación se llama la edad del gobierno de los padres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que pues en este tiempo, en estos tiempos, en esta era, lo que Dios hacía era que Él revelaba su voluntad directamente a los padres de familia, a las cabezas de las familias, es decir, a los padres, quienes a su vez ellos enseñaban a sus hijos. Entonces, esto es lo que Dios hacía durante esta época, que él le hablaba únicamente a los padres de familia y le hablaba pues, al de mayor edad, al de mayor longevidad. Era la manera en que Dios se comunicaba con los seres humanos o con la humanidad. Entonces, lo que hacía el patriarca o el padre de familia era que ya él se encargaba de darle los mandamientos de Dios a su familia, ¿no? O sea, entonces, de esta manera era como Dios se comunicaba, pues ahora sí que desde los inicios en esta era patriarcal. Y pues es importante también saber que durante esta era, pues no hubo una evidencia de que hubiese alguna ley escrita durante estos tiempos. Y vamos a ver aquí estos dos ejemplos que nos van a hacer ver que efectivamente Dios hablaba únicamente con los padres de las familias, ¿no? Y vamos a ver aquí en Génesis capítulo 6 versículo 18 este ejemplo de Dios hablándole a Noé. Dice aquí en Génesis capítulo 6 versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces podemos ver aquí, hermanos y amigos, que Noé pues no era solo, ¿no? Sino que él tenía a su familia, ¿no? Podemos ver que tenía esposa, que tenía hijos y pues también estaban las mujeres, ¿no? De sus hijos. Pero es importante que recalcar que lo que hace Dios es dirigirse no con los hijos de Noé. Dios no se dirige con la mujer de Noé, ni tampoco se dirige con las mujeres de los hijos de Noé, sino que Dios va directamente con Noé y Dios hace el pacto con Noé. Entonces, podemos ver que la era patriarcal, de esta manera Dios hablaba con ellos, ¿no? Bien pudo Dios haberle hablado al hijo, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque recuerden que únicamente Dios se comunicaba con el padre de familia. Entonces, en este caso, Noé, ¿verdad? Quien era el padre, quien era el patriarca, pues Noé recibe las órdenes, los mandamientos de Dios de construir un arca y pues vemos que Noé, pues efectivamente, en verdad le comunica los mandamientos de Dios a su familia y pues su familia entran en esa arca. Entonces Dios hablaba únicamente con los patriarcas. Tenemos este ejemplo también de Abraham. Dice allí en Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, aquí vemos ahora nuevamente cómo Dios pues le da las órdenes, le da los mandamientos a Abraham. Aquí vemos que es cuando Dios, ¿verdad? Le dice a Abraham que se vaya, pues que se vaya de su tierra, que se vaya de su parentela. Y es importante también hacer ver
que pues Dios se dirigió con Abraham, porque bien pudo haberlo hecho, por ejemplo, con la mujer de Abraham, quien era pues Sarai, ¿verdad? Pero, o con Lot, y quien era hijo de su hermano, es decir, que era sobrino de Abraham, pero lo que Dios hace en lugar de decirle a ellos, pues es que se comunica únicamente con Abraham, el patriarca Abraham. Entonces, con esto, pues espero que nos quede algo claro, que en esta época, en este tiempo, en este periodo patriarcal, Dios se comunicaba únicamente con los padres de familia, y recuerden que ya los padres se encargaban de llevar la voluntad de Dios a su familia. Y algo que hacían, hermanos, también en la era patriarcal, era que la manera de adorar a Dios era a través de hacer sacrificios de animales sobre altares. Por ejemplo, aquí tenemos Génesis capítulo 8, versículo 20, que dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, esta era una forma de los patriarcas de agradecer a Dios, de adorar a Dios, que el hacer sacrificios de animales. Dice Génesis capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, nuevamente vemos aquí en esta historia, ¿verdad? Que tan impactante, donde Abraham estuvo a punto de ofrecer a su hijo como sacrificio. Pero pues gracias a la voluntad de Dios, ¿verdad? No fue así. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Pues que agarró ahí, como podemos ver, un carnero, el cual pues fue ofrecido a Dios. Entonces, la manera de adoración en esta era patriarcal, en estos tiempos, era a través del sacrificio de animales. ¿Por qué no lo hacemos el día de hoy? Bueno, porque pues hoy ya no estamos en esta era, ya no estamos en esta época patriarcal. Ahora la forma de adoración a Dios pues, es diferente a la que en aquellos entonces hacían los patriarcas. Y recuerden que esta era, este periodo, termina cuando Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Y vamos a ver ahora la era mosaica. Esta era, el nombre de esta era recibe el nombre de Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque fue a través de él que Dios entregó la ley a la nación judía. Entonces, por esta razón se conoce como la era mosaica, ya que Moisés fue el mediador de estas leyes, de estos mandamientos. En esta era comienza la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí y dura hasta la muerte de Cristo. Es decir, que comienza en Éxodo capítulo 20 y termina en Hechos capítulo 1. Entonces esto también es algo muy importante que tenemos que pues entender y comprender bien que la era mosaica, es decir, la ley, ¿verdad? Que fue dada por Dios a Moisés, es que termina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Incluso podemos ver que hay partes del Nuevo Testamento, como por ejemplo lo son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales forman parte del Nuevo Testamento, pero debemos recordar que en esos tiempos, los evangelios, aún estaba vigente la ley de Moisés, porque recuerden que esta termina hasta después de la muerte termina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí lo que dice Hebreos capítulo 9, del versículo 15 al 17, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Con este versículo, pues como pues ciertamente el testador murió y después resucitó. Pero entonces al morir el testador, pues queda anulado el primer pacto. Dice el 17, porque el testamento con la muerte, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, nos podemos dar cuenta que efectivamente esta ley, esta era termina una vez que ha muerto nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien también nos menciona Pablo ahí en Colosenses, quien esté anulado este pacto con la muerte en la cruz. Y algo también que va a ser muy importante mencionar es que esta ley no fue dada a todo pueblo ni para todas las épocas, sino que fue una ley exclusiva para los judíos ahí en el monte Sinaí. Y vamos a ver aquí en el Salmo 147, versículo 19 al 20, que dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Aleluya. Entonces, nos damos cuenta que, que esa ley, hermanos y amigos, fue dada únicamente a la nación de Israel. Es decir, que las demás naciones, pues ellas no recibieron estos mandamientos, ya que era exclusivamente para la nación de Israel. Y también es importante que comprendamos que la ley de Moisés, pues tampoco es para nosotros hoy en día, aunque en muchos lugares, en muchas denominaciones, veamos que se siguen practicando cosas bajo la ley, cosas que fueron dadas en la era mosaica, pues tenemos que saber nosotros que pues están en un error, ya que esta ley fue dada únicamente al pueblo de Israel y obviamente pues israelitas ahorita pues ya fueron de aquellos tiempos, ahorita ya no están estos israelitas. Y vamos a ver este versículo de Deuteronomio capítulo 5 del versículo 1 al 3 que dice, llamó Moisés a todo el pueblo, a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio, y vean lo que dice aquí, hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces, vean cómo, pues ciertamente Dios hizo el pacto únicamente con el pueblo de Israel. Nos menciona bien aquí el versículo 3 que ha hecho pacto con todas las personas que estaban allí en ese entonces. Lo cual pues nos muestra que pues la ley era para el pueblo de Israel, no para toda la humanidad, no para todas las personas de hoy en día, sino únicamente con el pueblo de Israel. Entonces, esta época, esta era mosaica, pues fue solamente para ellos, así que nosotros pues ya no debemos de practicar, no debemos de sujetarnos a lo que enseña la ley de Moisés. Entonces, vamos a ver para qué nos sirvió entonces esta ley. Y vamos a ver que esta ley nos sirvió como
como un ayo para cuando llegara la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice allí en Gálatas, en el capítulo 3, del versículo 23 al 29, de Gálatas 3, del 23 al 29. Le voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces aquí podemos ver cómo ciertamente esta ley únicamente nos ha servido como ayo para llevarnos a Cristo. La palabra ayo es una palabra que proviene del griego paidagogos. Esta palabra, de acuerdo al diccionario Vine, significa guía, guardián o instructor de muchachos. Literalmente es como si fuera un conductor de niños. Entonces, este pasaje, ¿verdad?, nos hace referencia a que esta ley vino a ser únicamente como un maestro, como un guía, como un tutor, para podernos llevar de una manera adecuada para cuando llegase la promesa de la fe, para cuando llegara, para llevarnos a nuestro Señor Jesucristo, porque bien sabemos que pues nadie, hoy en día, nadie se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces, los mismos pasajes nos dicen que una vez llegada esta fe, una vez venida la fe, pues ya no íbamos a estar nosotros bajo ayo, bajo esa instrucción. Entonces, esta ley únicamente nos sirvió como un maestro, como una niñera, como un tutor para cuando viniese la fe. Y ahí en Romanos capítulo 3, en el versículo 20, vamos a darnos cuenta que también la ley sirvió para que se conociera el pecado. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley tuvo este gran propósito, el cual fue dar a conocer el pecado, dar a conocer las maneras en las cuales se podía llegar a ofender a Dios, el saber que estaban haciendo cosas incorrectas delante de los ojos de Dios. Entonces, por esta razón, fue dada la ley para que la gente de aquellos entonces, para que pues todas las personas se dieran cuenta de qué era lo bueno y qué era lo malo ante Dios. Entonces, estos fueron unos propósitos por los cuales se escribió o se hizo una ley. Y por último, vamos a ver un poco acerca de la era cristiana, la cual pues también es muy, muy importante. Y vamos a ver que esta era se le llama así, porque en esta era es donde aquellos que obedecen el Evangelio son llamados cristianos. Y tenemos aquí este versículo, Hechos 11:26, que dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, esta era, les reitero, es conocida como era cristiana porque ahora, pues, incluso hoy en día, ¿verdad? Podemos ver cómo, pues, mucha gente, ¿verdad?
nos conoce como cristianos, como los cristianos, teniendo en mente, ¿verdad?, que un cristiano pues es un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo también es el punto de enfoque de toda la historia bíblica. Pero pues Dios ahora en este tiempo, en esta era, nos habla por medio de Él. Durante los periodos patriarcal y mosaico, Dios estaba preparando el camino para la venida de Cristo. Entonces, esta era, hermanos, pues es en la que estamos hoy en día, es la que estamos viviendo cada uno de nosotros. Recuerden que la era patriarcal ya terminó, la era mosaica de igual forma ya terminó. Entonces ahora estamos con esta era cristiana, donde ahora pues, somos conocidos aquellos que obedecemos el Evangelio como cristianos. Y la manera en que Dios habla hoy, pues es a través de su Hijo. Obviamente que las palabras de Jesús, pues las vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Así que, pues para aquellos que dicen, Dios me habló, Dios me dio un sueño, Dios me dio una visión o todo ese tipo de cosas, pues están equivocados, están en un error, son falsos maestros. ¿Por qué? Porque pues Dios ya no necesita darle sueños a nadie, Dios ya no necesita enseñarle algo diferente a través de sueños o como sea a alguna persona. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya la encontramos en la Biblia, ya tenemos lo perfecto, ya tenemos la Biblia completa en su totalidad. Entonces ya no hay necesidad de que Dios nos revele sueños o que nos dé alguna visión o que mande a alguno de sus ángeles, ¿verdad? Ya no hay necesidad, porque ya el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha venido a enseñarnos y a decirnos todo aquello que hoy en día pues se tiene que hacer para pues obedecer la voluntad de Dios. Esta era, hermanos, comienza después de la muerte de Cristo, de Hechos capítulo 2, y va a terminar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Vemos aquí que dice segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, vemos aquí, hermanos, como una vez que nuestro Señor Jesucristo venga, pues según el pasaje que acabamos de leer, pues la tierra va a ser destruida, la tierra va a ser quemada. Entonces, hasta este día, hasta que se llegue el día del Señor, hasta ahí va a terminar la era cristiana. Entonces, mientras pasa esto, pues aún estamos dentro de esta era, pero pues algún día va a tener va a ocurrir esto y es ahí cuando va a concluir este último periodo de tiempo, el cual estamos hoy en día viviendo. Y algo también, hermanos, que cambia en cuanto a los otros periodos es que ahora Dios habla a todo el mundo. Recuerde que primero era a través de los padres de familia, en los patriarcas. Después habló a una sola nación, que fue la nación de Israel. Y ahora Dios habla, gracias a su voluntad, a todo el mundo. Cristo durante su ministerio habló solamente a Israel. Ahí está Mateo 15:24, pero después de su resurrección da instrucciones sobre predicar a todo el mundo. Y esto pues es algo pues hermoso, hermanos, que si bien es cierto, hay que recordar que Cristo vivió bajo la ley, Cristo vivió en la era mosaica. Por esa razón cuando él estaba en el mundo, incluso le daba instrucción a sus discípulos por tierra de samaritanos, les decían, no quiero que pasen. Es un ejemplo donde llega una mujer cananea queriendo hablar con Jesús y mismo Jesús dice que él ha sido enviado únicamente a las ovejas de Israel. Entonces,
Dios estuvo viviendo bajo la ley, Dios estuvo bajo la ley de Moisés, bajo la era mosaica, pero después de su muerte, Él da instrucciones, Él da estas órdenes a sus discípulos de ir a predicar, no solamente al pueblo de Israel, sino que ahora se iba a predicar a todo el mundo. Y vemos aquí Marcos 16, 15 al 16, donde dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ahora Dios se dirige a todo el mundo, se dirige a todas las personas. ¿De qué forma? A través de su Hijo, a través de las sagradas escrituras. Entonces, pues recuerden, hermanos, que Dios ya no nos habla con sueños, ni mucho menos. Ahora nos habla a través de su Hijo en esta época, en esta era cristiana. Así que pues, espero que el tema pues sea de edificación, que sea un tema que nos deje mucha enseñanza y que lo podamos pues entender y comprender de la mejor manera. Así que pues que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Saludos a todos.